Observen este caso, 3. Vamos a analizar algunos casos más. Entonces, fíjense, dice aquí, en este problema, se tienen dos cuerpos en una mesa. Uno sobre la mesa, bueno, hay una reiteración, y el otro colgado, dice. Entonces, el problema posiblemente nos den una figura, ¿no? Como en este caso. No se ejerce ninguna fuerza externa, dice, a ninguna de las partes. Pero dice que hay rozamiento. Entonces, lo que vamos a analizar son cuál es su comportamiento físico, ¿ya? De este fenómeno. Entonces, como siempre, dibujamos, bueno, este es nuestro bosquejo. Entonces, dibujamos en el bosquejo, que estamos diciendo ya, casi en la mayoría de estos casos, no estamos dibujando ya los ejes cartesianos. Y aquí está, ¿ya? Esta sería, por ejemplo, bueno, no le hemos dado un nombre. Entonces, esta va a ser nuestra masa 1. Esta va a ser nuestra masa 1. Y esta va a ser nuestra masa 2. ¿Estamos? Ya. Dibujamos la normal. Y entonces a esta le vamos a llamar normal. Entonces, esta normal le llamamos normal 1, ¿no? Esta misma tiene un peso, ¿no? Ese peso ya la dibujamos. Ahí está nuestro peso. Entonces este le vamos a llamar peso 1, que es M1G, ¿no? Esta es su formulita. Y dice que hay rozamiento. De hecho, obviamente en esta parte hay rozamiento, pero se está refiriendo, ojo, no a esta polea, ¿no? Se está refiriendo al rozamiento de este cuerpo de masa 1 con la superficie de la mesa, y este no tiene rozamiento, ¿no? En este caso, seguramente el ejercicio va a explicitar que no, polea y cuerdas son despreciables, van a decir, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, fíjense, idealmente vamos a pensar que este es más pesado. Vamos a decir que el fenómeno físico va en ese sentido, se está moviendo en ese sentido. Como que este le va a arrastrar a este, ¿no? Entonces, si es así el movimiento, entonces que se va a mover hacia este lado, en todo caso, si hay rozamiento, este no le va a dejar ese movimiento y esa fuerza podemos dibujarla a este costado, ¿no? Entonces, este le llamaremos fuerza de rozamiento, ¿no? Ahora, obviamente, si hay movimiento, la fuerza de rozamiento va a ser cinético, ¿no? En el caso de que este fenómeno no haga que no se mueva, entonces tendríamos que llamarle fuerza de rozamiento estático, ¿no? Como que vamos a hacer un análisis al final de frente a qué es lo que pasa en ese caso, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿no? En el caso de la masa 2, lo mismo, hay un peso acá. Entonces, ese peso 2, entonces lo hemos llamado M2G, ¿no? Que tira hacia abajo, siempre al centro de la Tierra. Y al aplicar esto y al hacer aquí un corte, entonces automáticamente va a aparecer aquí una fuerza que se llama tensión, ¿no? Ejercida por el peso, porque es su contrario. Y esta es una cuerda inextensible, entonces se manifiesta en este sentido en la masa 1, ¿no? Que en este caso sería la misma tensión, ¿no? Entonces, si observamos más o menos la característica en ese sentido, entonces esto es lo más que podemos analizar en este fenómeno físico, ¿no? No hay otra situación que analizar. Entonces, en los datos, como siempre hemos colocado, no estamos haciendo por si acaso en el plano cartesiano, porque esto es bastante, en un sistema de ejes cartesianos, porque esto es comprensible. Al diagrama de cuerpo libre me refiero, porque estos serían sus diagramas de cuerpo libre. Entonces nos van a dar posiblemente una masa 1, una masa 2, o también nos pueden dar sus pesos, ¿no? Como ya hemos manifestado en muchos casos. Y si hay una fuerza de rozamiento, en este caso un coeficiente cinético, ¿no? Nos pueden pedir la aceleración del sistema y nos pueden pedir la tensión, ¿no? La tensión, ¿ya? Entonces, en ese marco se puede dar, digamos, el planteamiento de este problema. Analizamos, fíjense.
Podemos seccionar como ya estábamos haciendo. Analizamos este caso, ¿no? Este caso. Entonces, en el caso de la masa 1, tendríamos, ¿no? Para la masa 1, como el movimiento está hacia ese lado, entonces tendríamos T menos fuerza de deslizamiento es igual a masa 1. Obviamente la aceleración de este sistema es el mismo por la aceleración, y tengo en las verticales normal 1 menos P sub 1, entonces es igual a 0, ¿no? Como ya hemos explicado varias veces. Entonces de acá podemos despejar el N1, que es P sub 1, y eso es M1G, ¿no? Entonces, a esta le vamos a llamar ecuación 1. Ya vamos a obtener aquí una relación. Analizamos la siguiente sección, que sería esta parte, ¿no? Entonces, y en esa sección, en la masa 2, bueno, acá lo hagamos, tengo lo siguiente, ¿no? Como el movimiento está hacia abajo, entonces esto va a ser P sub 2 menos tensión es igual a, fíjense, a la masa 2 por una aceleración, en este caso que es la misma, ¿no? Y no hay nada más que analizar, fíjense, entonces a esto le vamos a llamar ecuación 2, ¿no? Si reunimos la ecuación 1 y 2, tenemos lo siguiente, ¿no? Como un sistema, T menos fuerza de deslizamiento, me estoy copiando esta, masa 1 por aceleración, y la otra que sería esta, ¿no? Lo vamos a recopiar ya. Y esta va a ser masa 2 por aceleración, ¿no? Y si nosotros sumamos, esta con este se va a anular, entonces tenemos peso 2 menos fuerza de deslizamiento es igual a masa 1 más masa 2 por la aceleración, ¿no? Entonces, del mismo modo que en algún problema de manera simplificada hemos hecho, esto también se puede hacer el mismo tratamiento, ¿ya? Una vez que tenemos esto, podemos reemplazar sus valores. Este va a ser M2G menos fuerza de deslizamiento. Bueno, no hemos colocado en las formulitas, recordemos. La fuerza de deslizamiento es el mu sub K por la normal. En este caso, para esta parte, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, normal nomás era necesario, no era necesario el N1, ¿no? Normal nomás. Entonces tengo que N es M1G, ¿no? Entonces esta fuerza de deslizamiento va a ser igual a mu sub K por la normal, pero eso es M1G. Y si reemplazamos, entonces vamos a tener mu sub K masa 1 por G, ¿no? Esto es la fuerza de deslizamiento. Y entonces esto es igual, bueno, copiamos. Así, entonces despejamos de aquí nuestra aceleración. Y esta aceleración va a ser igual. Factorizamos el G de manera inmediata. Entonces tenemos M2 menos mu sub K, M sub 1, ¿no? Y esto dividimos entre M1 más M2, ¿no? Una operación matemática. Entonces, esta sería nuestra aceleración, ¿no? Si nos pidieran, por ejemplo, la aceleración, ¿no? Podríamos calcular también el valor de la tensión. Ah, bueno, aquí hemos colocado el valor de la tensión. Eso será, por ejemplo, que una vez que hallemos este dato, podemos empezar acá y despejamos el T, ¿no? Aquí también valga anotar lo siguiente, ¿no? Considérese también, fíjense, considérese, bueno, como un análisis del problema, ¿no? Este valor, para que la aceleración no sea negativa, tendría que ser positiva. Entonces, un caso va a ser que M2 menos mu sub K, M sub 1, tiene que ser positiva. Porque si eso ocurre, es decir, la masa 2 debería ser es mayor que esta, ¿no? La podemos escribir. Mayor que mu sub K, M1. Entonces, si eso ocurre, entonces la aceleración pues, va a ser positiva, ¿no? Obviamente. Y en este caso, trabajaríamos con el coeficiente de fricción cinético, porque hay movimiento, ¿no? Porque hay una aceleración positiva. Se está moviendo el sistema. ¿Qué pasaría si no hubiera movimiento? ¿Cómo podríamos analizar? Un segundo punto sería, ¿qué pasaría si este fuera menor, ¿no? Si este, bueno, si la masa 2
menos la masa, menos mu sub k, perdón, este factor, ¿no? M1 va a ser menor o igual que 0. Entonces ocurren dos cosas, ¿no? Que si esto es igual a 0, ¿no? Bueno, así sería, ¿no? Si M2 menos mu sub k, M sub 1 es igual a 0, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con su aceleración? Su aceleración sería 0. Entonces eso quiere decir que esto no tendría movimiento, ¿no? Más aún, fíjense, si M2 menos mu sub k, M1 sería menor que 0, entonces eso me está diciendo que este peso es más pequeño que este. Entonces obviamente tampoco se mueven, ¿no? Entonces aquí la aceleración no es que sea negativa, va a ser también 0, porque no hay una fuerza externa que le esté jalando a este lado, ¿no? ¿Ya? Eso por una parte. Vamos a hacer estos dos casos casi muy rápidamente, porque, o sea, lo que nos interesa es su comportamiento general más que todo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a analizar. Dice, dos cuerpos unidos por una cuerda a través de una polea, dice, ¿no? De una polea. Y dice, se apoyan en planos inclinados contiguos y en este sistema hay un rozamiento, dice, ¿no? Aquí me he dibujado por si acaso ya de antemano los diagramas de cuerpo libre, pero no por una distinción, sino para ver, digamos, con un objetivo más o menos cómo se comportan sus gráficas, ya para tener más cuidado que otra cosa. A ver, veremos, fíjense, entonces... Aquí, como siempre, digamos, en esta situación de estos procesos de dinámica, pues siempre analizamos el peso, ¿no es cierto? En este caso el peso, fíjense, siempre va a apuntar hacia abajo. Ese sería el peso 2, ¿no? Ah, bueno, aquí no hemos colocado, esta es la masa 1 y esta es la masa 2, digamos, ¿no? Entonces sería nuestro peso 2. Y aquí lo propio, ¿no? Entonces aquí, digamos, le dibujamos peso. Entonces este sería el peso 1, ¿no? Entonces, ahora en estas cuerdas obviamente va a haber una tensión, ¿no? Entonces, una tensión, como ya sabemos. Entonces, le damos una tensión T y una tensión T, ¿no? Bueno, acá me estoy olvidando de la normal, entonces lo propio, ¿no? La normal sería esta. Normal 1 porque de la masa 1. Y esta sería la normal 2 de la masa 2. Ahora, los ángulos, ¿dónde se distinguen? Fíjense, hay que tener cuidado tal vez. Un tanto de cuidado con eso, fíjense, alargamos la normal. Alargamos, extendemos, ¿no? Entonces, les había indicado que la normal y el peso son los que forman el ángulo, ¿no? En este caso, aquí está Z2 y normal y peso, entonces aquí estaría Z1, ¿no? Y luego aquí dice que hay rozamiento, entonces pensamos siempre que el movimiento no es que esté a ese lado, sino por una cuestión de intuición. El movimiento, vamos a pensar que está en ese sentido. Como hay rozamiento y hay movimientos a este lado, entonces aquí hay una fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces le ponemos fuerza de rozamiento 1. Y aquí también, como el movimiento está aquí, entonces va a haber una fuerza que se va a oponer a ese movimiento, que le vamos a llamar fuerza de rozamiento 2, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hemos hecho esto? Para distinguir lo siguiente, fíjense, diagramas de cuerpo libre. Entonces tengo aquí, ¿no? Para esta primero me he dibujado en ese mismo esquema, digamos, ¿no? La formación. Entonces dibujo, aquí está la tensión, fíjense. Cuando se hace un buen dibujo, digamos, de las fuerzas que intervienen, no va a haber problemas, ¿no es cierto? Aquí está el peso. Este es el peso 1. Y luego aquí está, fíjense, la normal. Esta es la normal 1. Y luego está, fíjense, la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento, que sería esa. La 1. Ahora lo que hacemos en el otro es la descomposición de este peso, ¿no? Entonces la descomposición va a ser este vector y este para nosotros se llama peso 1y, diferente esto, y el otro va a ser acá, ¿no?
su descomposición vectorial. Y este es el peso 1x, ¿no? Entonces, el ángulo, como ya habíamos visto, es entre la normal y el peso. En este caso sería Z1, ¿no? Este es para la masa 1, obviamente, y para la masa 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese es el Z1. Ahora, en este caso, fíjense, para este caso, vamos a dibujar el peso, ¿no? Este sería el peso 2. Hacemos su descomposición. Entonces, así, ¿no? Aquí estaría entonces la descomposición de peso 1 y de, perdón, peso 2. Y este, claro, por si acaso es para la masa 2, ¿no? Este es para la masa 1 y este es para la masa 2, ¿no? Entonces, este va a ser, este es el eje X, ¿no? Con cuidado, este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? Aquí es lo propio, ¿no? Este es el eje X y este es el eje Y. Ya tener cuidado. Entonces, este ángulo, ¿dónde se presenta? Hemos dicho la normal, ¿no? Esta es la normal. Normal 2, ¿no? Y este es el peso. La normal, si extendemos, entonces aquí forma el ángulo Z2, ¿no? Fíjense, está entre el peso y el vector de la normal, ¿no? Extendida, digamos, así. Entonces aquí sería Z2. Ya en eso más que todo hay que tener cuidado. Cuidado que alguien coloque a este lado, ¿no? Ya, y en el otro caso, fíjense, ¿qué más tenemos? Al otro lado tendríamos T y tendríamos F, la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces aquí estaría T y también estaría la fuerza de rozamiento, que lo vamos a dibujar así, ¿ya? Esta fuerza de rozamiento 2, ¿no? Ahí está, fíjense, no hay ninguna otra distinción más. Está la normal, el peso 1, y luego está su descomposición, ¿no? Entonces, ¿qué más? No hay nada más. Ahora, podemos formar estas ecuaciones. Entonces, para la masa 1, por ejemplo, en el caso de la masa 1 tendríamos en el eje X, como el movimiento está hacia ese lado, entonces este es positivo. Entonces sería fuerza de rozamiento 1 menos peso 1x, ¿no? Y en el eje Y me daría N1 menos peso 1y. Perdón, aquí me estoy olvidando, masa 1 por aceleración. Este sistema obviamente tiene la misma aceleración, ¿no? En este caso es 0. Y para la masa 2 va a ser así, ¿no? Para la masa 2 va a ser, como a este lado está el movimiento, va a ser, acá no lo hemos anotado, perdón, el peso 2x y este es el peso 2y, ¿no? Entonces va a ser peso 2x menos, entonces va a ser T menos fuerza de rozamiento 2, ¿no? Y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y en el caso de la vertical va a ser N2 menos peso 2y es igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más tendríamos? Lo que podríamos hacer es de estas dos ecuaciones hacer un despeje, digamos, ¿no? Así, por ejemplo, tendríamos que T menos fuerza de rozamiento 1 menos peso 1x es igual a masa 1 por aceleración. Entonces, para este es peso 2x menos T menos fuerza de rozamiento 2 es igual a masa 2 por aceleración, ¿no? Podemos sumarla y en ese caso se anularían estos dos y tendría, ¿no? Peso 2x menos peso 1x menos fuerza de rozamiento 1 menos fuerza de rozamiento 2 es igual a masa 1 más masa 2 por la aceleración, ¿no? Y la aceleración, claro, va a ser peso 2x menos peso 1x menos fuerza de rozamiento 1 menos fuerza de rozamiento 2, todo dividido entre la masa 1 más la masa 2, ¿no? Entonces, esta sería nuestro despeje, por ejemplo, para la aceleración, ¿no? Obviamente que si hallamos la aceleración ya podríamos hallar la tensión, ¿no? Entonces, solamente para efectos de recordar,
Entonces, y hacer un cálculo, digamos, en ese sentido. ¿Quién sería, por ejemplo, aquí el P sub 2x, ¿no? Bueno, a ver, hagamos en orden. ¿Quién es el P sub 1x? El P sub 1x va a ser igual, fíjense. P sub 1x acá está, ¿no? Es el opuesto de este ángulo. Entonces el P sub 1 va a ser P sub 1 por el seno de Z1, ¿no? Y el P sub 1y va a ser igual al P sub 1, como está su adyacente, el coseno de Z1, ¿no? En el caso del P sub 2x, P sub 2x va a ser igual, ¿no? Entonces acá estamos, es su opuesto, entonces va a ser P sub 2 por el seno de Z2, en este caso, y el P sub 2y, que sería este, ¿no? Como es su adyacente es coseno, entonces va a ser P sub 2 por el coseno de Z2, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Las fuerzas de rozamiento, la fuerza de rozamiento 1, por ejemplo, que está, bueno, en este caso acá, ¿no es cierto? Va a ser mu, como se supone que hay movimiento, entonces el cinético, por la normal 1 en este caso, ¿no? Y después la fuerza de rozamiento 2 va a ser mu sub k por la normal 2, obviamente. Y tal vez, quién sabe, podríamos, bueno, de acá se va a despejar, por ejemplo, ¿no? Que el N1 vale P sub 1y y de aquí el N2 que vale P sub 2y. Y podemos reemplazar esos datos, ¿no? Más aún, digamos, bueno, aunque esto ya es una exageración, pero el P sub 1 es M1G y el P sub 2 es M2G, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos reemplazar en toda esta expresión, ¿no? Hallamos la aceleración, como les decía, y luego hallamos la tensión, ¿no? Y obviamente los datos que nos van a dar seguramente serán los ángulos o tal vez alguna situación donde puedan tener una relación estos dos ángulos. Entonces, simplemente esa situación, ¿ya? A ver, veamos este caso 5. Un cuerpo está unido a través de... un cuerpo está unido a otros dos cuerpos, dice, ¿no? Unidos por cuerdas distintas. Hay rozamiento. Bueno, no especificado aquí en una mesa, ¿no? Entonces, aquí tengo una masa 1, tengo una masa 2 y tengo una masa 3, ¿no? Entonces, si ustedes van pensando en la situación de este tipo de problemas, entonces casi su característica en general es, podemos decir, algo ya que se repite, digamos. No solamente hay que tener cuidado en detalles, ¿no? Por ejemplo, en esta no va a ser necesario hacer los diagramas que hemos hecho en aquel, ¿no? Fíjense, en el caso de que este, como está apoyado, pues su normal obviamente está hacia arriba, ¿no? Entonces este es un normal 2, digamos, le vamos a llamar. Y tiene un peso, obviamente, ¿no? Que sería el peso 2. Y aquí le podemos colocar M2G para no repetir en las formulitas. Entonces dice que hay rozamiento. El movimiento está hacia ese lado, ¿no? Vamos a pensar que está hacia ese lado. Entonces, si hay movimiento hacia el lado y como dice que hay rozamiento, aquí hay una fuerza, ¿no? Una fuerza de rozamiento. Entonces le podemos llamar fuerza de rozamiento. Como va a ser la única fuerza de rozamiento nomás, ¿no? Ah, bueno, acá me he olvidado dibujar las poleitas, ¿no? Aquí hay que dibujar poleitas, ¿no? Que están asidas, digamos, a estas esquinas. Aquí lo propio ya. Entonces así, ¿no? Ya, digamos, están de esa manera es esta máquina. Entonces, aquí está una tensión 1 y aquí hay una que es la misma tensión 1, ¿no? Entonces, este va a jalar a este lado y este va a contrarrestar a este, ¿no? Aquí estaría una tensión 2, ¿no? Y aquí, obviamente, se repite la tensión 2, ¿no? Y obviamente aquí hay un peso 1, ¿no? Que es M1G. Y aquí lo propio, ¿no? Hay un peso que es peso 2, que sería M2G, ¿no? Entonces observen que en los casos que de estas masas que están colgando, su única gráfica va a ser esa, ¿no? En el caso de allá, por ejemplo, tiene su normal, su peso y la fuerza de rozamiento y las tensiones que en ese sentido van, ¿no?
Entonces, fíjense que ya no necesito hacer en un sistema de ejes cartesianos porque está bastante claro. Entonces digo, a ver, en la masa 1, fíjense como el movimiento está hacia allá, entonces este es positivo, ¿no? Entonces tendríamos T sub 1 menos P sub 1. Entonces en este caso, fíjense, va a ser la masa 1 por una aceleración. Le podríamos llamar aceleración 1, ¿no? Pero como están unidos por una cuerda, bueno, este sería una cuerda y este sería otra cuerda, pero fíjense que el sistema se va a mover en conjunto, ¿no? Entonces quiere decir que este sistema tiene una sola aceleración. Entonces sería la aceleración A, por ejemplo, ¿no? En el caso de la masa 3, de la masa 2, entonces tendríamos dos ecuaciones, ¿no? Esta sería, por ejemplo, una, en el caso de la masa 2, va a ser así. El movimiento está hacia allá, va a ser T2 menos las otras fuerzas que están a este costado, ¿no? T1 menos fuerza de rozamiento, ¿no? Y esto va a ser igual a masa 2 por la aceleración, que es la misma de como dijimos. Y la normal 2 menos el peso 2, entonces igual, como no tiene aceleración vertical, 0, ¿no? En el caso de la masa 3, por ejemplo, tendríamos similar a la masa 1, el movimiento está hacia allá, entonces va a ser este P sub 2 menos T sub 2 es igual a masa 3, perdón, acá me he equivocado, ¿no? Este es P sub 3, ¿no? P sub 3, entonces este es ya, P sub 3 menos T sub 2 igual a masa 3 por la misma aceleración, obviamente, ¿no? Entonces es muy posible que digamos aquí queramos hallar la aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, acá mismo podemos aprovechar, bueno, lo escribiremos, a ver. Así, fíjense, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? T menos P sub 1, T sub 1, perdón, T sub 1, ¿no? Es igual a masa 1 por aceleración. En el caso de la masa 2 es T sub 2 menos T sub 1 menos fuerza de rozamiento es igual a masa 2 por aceleración. Y en el caso de la masa 3 va a ser P sub 3 menos T sub 2 es igual a masa 3 por la aceleración, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esas ecuaciones? Sumarlo, ¿no? Lo sumamos. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Lo sumamos. Al sumar este con este, obviamente ustedes se darán cuenta que este con este se va a anular, ¿no? Vamos a sumar todos, ¿no? Todos los primeros miembros y los segundos miembros. Y al sumar este que está con más T2, con menos T2 se va a anular, ¿no? Y no hay otro más, fíjense. Entonces, ¿qué tenemos? Este es positivo, entonces lo vamos a mantener en pues, P sub 3. Y luego viene, ¿quién viene? Menos fuerza de rozamiento y menos P sub 1, ¿no? Y esto va a ser igual a masa 1 más masa 2 más masa 3 por la aceleración, ¿no? Ahora, alguien se puede preguntar, ¿dónde interviene el P sub 2? Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde interviene? El P sub 2, como es un peso que está apuntando hacia abajo, entonces de aquí va a salir, ¿no? El N2. Este N2 va a intervenir con la fuerza de rozamiento, ¿no? Este N2. Entonces, no hay mayor problema, ¿no? De aquí, entonces, sucede que nuestra aceleración es P sub 3 menos fuerza de rozamiento menos P sub 1 dividido masa 1 más masa 2 más masa 3. Para efectos de aclaración, ¿qué es P sub 3? P sub 3 es masa 3 por gravedad, ¿no? Entonces este dato, por ejemplo, ya va a ser conocido. En el caso de P sub 1, va a ser masa 1 por gravedad. Entonces, y en el caso del peso de la fuerza de rozamiento, va a ser igual a mu sub k por su normal, pero en este caso para el P sub 2 era normal 2, ¿no? Entonces hacemos el reemplazo, entonces va a ser este mu sub k por N2, pero de aquí podemos sacar N2 es P sub 2, ¿no? Entonces, pero P sub 2 es M2G, ¿no? Entonces aquí sería
N2, ¿no? N2, entonces eso es M2G, ¿no? Que obviamente este va a ser dato posible del planteamiento del problema, ¿no? Y ya tenemos, podemos reemplazar y entonces ya hallamos la aceleración. Si nos piden hallar la tensión, entonces podemos reemplazar en una de estas ecuaciones para hallar la tensión T1 o la tensión T2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, estos tratamientos de estos problemas no son similares, pero son casi sintomáticos, se puede decir, ¿no? Este caso 6, por ejemplo, de la misma manera que en los anteriores planteamientos, nos va a permitir hallar esos relacionamientos, ¿no? Esta figura que nos dan en ese problema tiene cierta similitud con aquello, pero en el caso 5 era una horizontal, ¿no? En este caso hay un plano inclinado, ¿no? Y aquí tenemos un ángulo, ¿no? Entonces tenemos tres cuerpos unidos por cuerdas y entonces vamos a buscar cuál es el relacionamiento de esta máquina, ¿no? Vamos a empezar con darle nombre a esto es masa 1, la masa 2 y esta es la masa 3, ¿no? Para identificarlos. Aquí ya tengo el ángulo. Entonces lo que ahora vamos a distinguir en esta parte son la gráfica propiamente, ¿no es cierto? Entonces empezamos con el peso. Entonces aquí tiene un peso. Pues le hemos llamado peso 1. Entonces a este nos podemos saltar porque está colgando también. Este es el peso 3, ¿no? En cambio aquí como es un plano inclinado, entonces también va a ir en forma vertical y este sería nuestro peso 2, ¿no? En este marco, por ejemplo tiene una normal perpendicular siempre a la superficie donde se apoya, entonces se llama normal 2, ¿no? Ahora en el caso de las cuerdas, esta cuerda y esta cuerda son distintas, entonces a este le vamos a llamar siempre, ¿no? Pensando en que se hace un corte imaginario, entonces esta es una tensión 1, entonces, como es la misma cuerda, entonces aquí se va a replicar la tensión 1, ¿no es cierto? Ahí está la tensión 1, ya. Luego en esta cuerda, de la misma manera, entonces aquí habría una tensión 2, aquí habría una tensión 2, ¿no? Que sería la misma, ¿no? Ahora, fíjense, vamos a distinguir el ángulo. Entonces, les dije, se extiende la normal y este sería nuestro ángulo, ¿no? El ángulo siempre está entre la normal y el peso. Ahora, aquí mismo lo vamos a hacer, la descomposición de este vector, digamos, este ya fuera su diagrama de cuerpo libre, entonces aquí distinguiríamos, perdón, acá, digamos, ¿no? Su descomposición, este sería para nosotros el P sub 2X, y en el eje Y sería este, ¿no? Este sería el P sub 2Y, ¿ya? Entonces, eso. Ahora acá tampoco hemos dicho de deslizamiento, pero vamos a pensar en que hay deslizamiento, digamos. Entonces ese deslizamiento para nosotros, digamos, el movimiento está hacia aquel lado. Entonces tendríamos lo siguiente. Si pensamos que el movimiento está hacia aquel lado, ¿no? El movimiento está hacia ese lado. Entonces aquí hay una fuerza de deslizamiento, ¿no? Vamos a dibujar a ver. Con negro, a ver, ¿ya? Entonces no le deja avanzar, entonces se aplica aquí, ¿no? Esta sería nuestra fuerza de deslizamiento 2, digamos, ¿no? Bueno, haciendo hincapié en que se trata de la masa 2. Fíjense que tenemos todo eso. Entonces, como les decía, en nuestro análisis vamos a pensar en hallar la aceleración. Me voy a en la masa 1, entonces tendría T sub 1 menos P sub 1 igual a la masa 1 por una aceleración. Obviamente, nuevamente, fíjense que en esta máquina la aceleración para los tres es la misma, ¿no? Por eso le he colocado A. En el caso, ahora, ¿por qué he colocado T sub 1? Porque el movimiento está hacia arriba, ¿no? T sub 1 menos P sub 1, ¿ya? Y luego me voy a la masa 2, entonces tendría ahí dos relacionamientos, ¿no? Esos relacionamientos serían así. En el eje X va a ser T sub 2 menos T sub 1 y menos fuerza de deslizamiento 2, ¿no? Eso es en el eje X, ¿no? Ah, perdón, aquí me estoy olvidando también de más P sub 2X menos T sub 1
menos fuerza de rozamiento 2 igual a masa 2 por la aceleración, ¿no? En el caso de la vertical, acá lo vamos a anotar ya, coma, además en el caso de la vertical va a ser normal 2 menos P sub 2y es igual a 0 porque en la forma vertical no hay aceleración, ¿no? En el caso de la masa 3 va a ser el movimiento está hacia este lado, entonces va a ser P sub 3 menos T sub 2 y esto es igual a masa 3 por aceleración. Entonces observen nuevamente, ¿no? Esto claro es un dato adicional, entonces podemos sumar y en ese sentido hallamos las siguientes relaciones. Fíjense, podemos sumar y entonces tendríamos, ¿no?, que este con este se anula, este con este se anula y nada más, ¿no? Entonces me sobraría P sub 3 más P sub 2x, lo colocaremos en ese orden, menos fuerza de rozamiento 2 y menos P sub 1, ¿no? P sub 1 y entonces igual de estos tres al sumar me va a dar masa 1 más masa 2 más masa 3 por la aceleración, ¿no? Entonces y obviamente de aquí nuestra aceleración va a ser, entonces va a ser P sub 3 menos P sub 2x menos fuerza de rozamiento 2 menos P sub 1 dividido masa 1 más masa 2 más masa 3, ¿no? Y si hacemos los reemplazos correspondientes tendríamos así, ¿no? P sub 3 va a ser M3G menos P sub 2x. Entonces nos vamos allá, P sub 2x, vamos a hacer un cálculo directo. Como es su opuesto de este, entonces el seno, ¿no? Entonces va a ser P sub 2 por el seno de z, ¿no? Ese ángulo. Luego dice menos fuerza de rozamiento, pero como hay movimiento, el coeficiente de rozamiento cinético por la normal 2, ¿no? Por la normal 2. Entonces eso de acá podemos despejar. Esto es igual a P sub 2y. Y esa normal 2 obviamente es P sub 2y. P sub 2y, aquí nos vamos. Como es su adyacente, pensamos en el coseno. Entonces este va a ser P sub 2 por el coseno de z, ¿no? Y, bueno, luego vamos a reemplazar. Luego estamos acá. Menos P sub 1 que sería M1G. Y todo esto está dividido entre masa 1 más masa 2 más masa 3, ¿no? Entonces nuestra aceleración va a ser igual, ¿no? Entonces vamos a hacer el último reemplazo, ¿ya? Este es masa 3G menos P sub 2, ¿no? Eso es M2G seno de z menos mu sub k, pero este N2 es P sub 2 coseno de eso es M2G coseno de z, ¿no? Y luego va a ser menos M1G, ¿no? Y todo está dividido entre M1 más M2 más M3, ¿no? Aquí podemos hacer cierto análisis en el siguiente sentido, fíjense. A ver, veamos, ya primero veamos la fórmula. Acá, por ejemplo, fíjense, si nosotros factorizamos, bueno, en apariencia no hubiera, a ver, que este tiene masa 2, y esta es la masa 1 y la masa 3, ¿no? Entonces podemos hacer una factorización de G, ¿no? En principio, entonces tendríamos masa 3 menos M2G, perdón, M2, estamos factorizando G, ¿no? Seno de Z. Y luego tenemos menos mu sub K, M2, coseno de Z, y menos M1, ¿no? Así está ahí, ¿no? Y dividido M1 más M2 más M3, ¿no? Esa, por ejemplo, sería la aceleración, ¿no? Y luego, una vez que hemos hallado esta aceleración, podemos reemplazar acá y hallamos la tensión 1, ¿no? Y la tensión 2 podríamos hallar, ya, quién sabe de la segunda ecuación, ¿no? Hay que desarrollar, obviamente, estos datos, ¿no? ¿Y qué más?
y obviamente así también la tensión 2, ¿no? Como les he mencionado, ¿ya? Ahí dice, fíjense, se coloca un cuerpo sobre una tabla, donde uno de sus extremos, dice, actúa como eje giratorio. Luego vamos inclinando la tabla de abajo hacia arriba, dice. Cuando el ángulo de inclinación, obviamente de la tabla, ¿no?, es de 30 grados, el cuerpo comienza a deslizarse, dice. Se observa que dicho cuerpo recorre 45 centímetros al cabo de 10 segundos. Claro, seguramente que cuando empieza a deslizar, ¿no? Acá dice, cuando empieza a deslizar, dice, ¿no? Aquí debería decir coma, ¿no? Cuando empieza a deslizar, coma, se observa que dicho cuerpo recorre 45 centímetros al cabo. Entonces dice aquí, calcule, dice, el coeficiente de deslizamiento estático. Y inciso B, calcule el coeficiente de deslizamiento cinético, dice. Ahora, fíjense que el coeficiente de deslizamiento estático, cuando está estático, quiere decir que no se mueve, ¿no? Y si no se mueve, entonces no tendríamos que considerar el caso que se desliza, porque no se mueve. Pero cuando ya se empieza a mover, quiere decir deslizar, entonces has recorrido, dice, esta distancia al cabo de este tiempo. Entonces aquí hay movimiento, ¿no? Hay movimiento. Digamos que es una idea, ¿no? Entonces, nuestro trabajo consiste en lo siguiente. Entonces nos dibujamos el fenómeno físico y entonces aquí colocamos ese cuerpo, ¿no? Se coloca un cuerpo, dice. Y entonces esto en algún momento dice vale 30 grados, ¿no? Entonces vamos a asumir que está el cuerpo ahí que no se mueve. Así, esta figurita, ¿ya? Entonces, vamos a resolver el inciso A. Para el inciso A, que no se mueve, ¿ya? Aquí le decimos no se mueve. Acá, ¿no? No se mueve. ¿Entendido? Entonces, hago el mismo tratamiento que siempre se hace. Entonces digo, acá está la normal, ¿no? Ahora, acá está su peso. ¿No? Acá está el peso. Ahora, obviamente, este tiene una masa M, ¿no? Una masa M tiene este. Y entonces el peso es mg, ¿no? Ya, ahora fíjense, como está estático, ¿no? Alguien diría, como no se mueve, no hay fuerza de deslizamiento. Pero sabemos por teoría que hay dos tipos de fuerzas de deslizamiento. Una es la estática y otra es la cinética. Y si no se mueve, está actuando una fuerza de deslizamiento estático. Entonces, a esta fuerza de deslizamiento estático, bueno, le podemos dar un nombre, ¿no? Pero digamos, va a estar actuando aquí una fuerza de deslizamiento estático, ¿ya? Para no manejar el FR, digamos, así podríamos. Entonces, ¿cómo nos vamos a plantear el problema? Fíjense, lo primero que hay que ver es qué fuerzas actúan en el eje X y en el eje Y. Como tengo aquí el peso, tendría que ser una descomposición, ¿no? Hago la descomposición, entonces aquí tendría que ser, en el eje X, este sería el P sub X, y en el eje Y tendría que ser el P sub Y, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense, ahí estaría actuando una fuerza de rozamiento estático, ¿no es cierto? ¿Cómo dibujaríamos eso? A ver, bueno, idealmente podemos pensar, digamos, en una fuerza de rozamiento que no le deja moverse hacia este lado. Como que pensamos que se va a mover a este lado. Entonces, estaría actuando alguien que no le deja moverse
que sería este, ¿no? Y justamente sería la fuerza de deslizamiento estático. Esta flecha negra que he indicado sería la fuerza de deslizamiento estático, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su planteamiento según esa situación? ¿Cómo se escribiría la ecuación de la segunda ley de Newton? El P sub X menos fuerza de deslizamiento estático igual masa por aceleración. Ahora, en esa parte de masa por aceleración, esto va a tener aceleración si hay movimiento. Pero como estamos con el estático, entonces no se mueve. Es porque esta parte que he colocado con interrogación es ideal. Entonces, ¿hay aceleración en la pregunta? No, porque No hay porque está estático, ¿no? Sería la normal menos P sub Y igual a 0. Eso. Estamos analizando el coeficiente de fricción estático, ¿ya? Entonces, tenemos esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer es un despeje simplemente, ¿no ven? Y entonces, de la ecuación 1 de esta, no esta, ¿ya? Esta, pues sería P sub X sería igual a la fuerza de deslizamiento estático, ¿no es cierto? Pero, por definición, ¿quién es la fuerza de deslizamiento estático? P sub X, entonces, va a ser igual a mu sub estático por la normal, ¿no? En este caso, el N. Entonces, pero la normal es P sub Y. Entonces, P sub X es igual a mu sub estático por la normal, que es P sub Y. Entonces, de aquí, pero P sub X es igual a peso, bueno, acá, ¿no es cierto? Peso por su ángulo, que es 30 grados. Pero como es su opuesto es seno. Entonces, va a ser este peso por la, ¿cómo hemos dicho? Perdón. Por el seno, ¿no es cierto? P por el seno de 30 grados. Aquí tengo el mu subestático, P sub Y, como es adyacente, es el coseno. P por su coseno de ser. P por el coseno de 30 grados, ¿no? Entonces, de aquí, entonces tendríamos que, despejando el mu estático, va a ser, este pasa a dividir, P seno de 30 grados, dividido P coseno de 30 grados, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no, de la anterior clase, de una de las clases anteriores? Hemos hallado por una formulita ese coeficiente, ¿no ves? Entonces, este va a ser igual. Este con este se anula, considerando, digamos, un valor positivo. Entonces, el mu subestático va a ser seno de 30, coseno de 30, eso es tangente de 30 grados. 0.57. 57. 58. 58. Ya, 58. ¿De dónde ando, no ve? Sí. Ya. Esta sería nuestra respuesta, porque ese es, dice, el coeficiente de deslizamiento estático. Pero el tratamiento finalmente, habiendo hecho el análisis, finalmente simplemente se convierte en la tangente, simplemente del ángulo. Que me cambien aquí el ángulo, según las mismas condiciones, yo obtengo la tangente y punto, ¿no? Pero la variación sería en el coeficiente de deslizamiento cinético. ¿Cómo analizaríamos la situación? ¿En qué cambia la situación, ¿no? Ahora, fíjense que cuando este se mueva, ya va a haber aceleración. Ya. ¿Cómo sería su ecuación? Ahora, fíjense que esta, mismo lo voy a desviar, ¿ya? Esta ya no sería fuerza de deslizamiento estático, sería fuerza de deslizamiento cinético, ¿no? Bueno, así con FR lo dejaremos. Este FR sería este mismo. Pero ahora ya esto se posa, ¿no? Ya hay movimiento. Ese movimiento está hacia abajo, porque sí, dice, cuando el ángulo de inclinación 30, el cuerpo comienza a deslizarse, entonces ya hay movimiento, ¿no? Entonces, si hay movimiento, entonces, ¿cuál será su ecuación? Sería P sub X menos fuerza de rozamiento cinético igual a masa por aceleración. Entonces sería su masa por la aceleración. Ya habría aceleración, ¿no es cierto? Y para el otro caso sería N menos P sub Y, ¿no? Igual a 0. Este sería el planteamiento de las ecuaciones para la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer aquí? Nuestro objetivo es hallar el mu sub K, ¿no?
Ese es nuestro objetivo. Entonces, lo que tendría que hacer es simplemente intentar hallar algún dato de por ahí, ¿no? A ver, desarrollaremos. Esto lo vamos a dejar posteriormente, ¿ya? Bueno, acá mismo lo colocaremos, P sub Y, lo sacaremos nomás. P sub Y es P por el, hemos dicho, es coseno, ¿no? P por el coseno de 30 grados, ¿no? No tenemos ese dato, hasta acá nomás. Entonces, de allá voy a despejar. ¿Ya? Entonces, P sub X es P, seno de 30 grados, menos fuerza de deslizamiento. Pero esa fuerza de deslizamiento es mu sub K, ¿no? Esta fuerza de deslizamiento, por si acaso, es el mu sub K, porque estoy en el cinético, por su normal, ¿no? Entonces, mu sub K, acá estoy ya. Fuerza por su normal, y eso es igual a masa por aceleración. Entonces tengo aquí, este es mg por el seno de 30 grados menos mu sub k por la normal, pero la normal es p, bueno, directo ya, por favor. Este es mg coseno de 30 grados. Y esto es igual a ma, ¿no? Masa por aceleración. Como se puede observar, en cada término hay una m. Los anulo, entonces me quedaría g seno de 30 grados menos mu sub k y me quedaría g coseno de 30 grados igual a aceleración. Ahora fíjense que aquí este valor es conocido, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer? A ver esto. Acá los que no se conocen son estos valores, fíjense. Este se conoce, este también se conoce, el que no tenemos es este. Esta es la gravedad y esto. Y la aceleración no tenemos. Pero allá tenemos en el problema datos adicionales, ¿no? Dice que se cose 45 centímetros al cabo de 10 segundos, ¿no? Entonces eso vamos a aplicar, fíjense, para A partido del reposo, 0. Tiene una velocidad inicial, 0. Luego tengo una aceleración que voy a investigar y luego tengo un tiempo, que en este caso es 10 segundos, ¿no? Has recorrido una distancia, bueno, acá mismo, de 45 centímetros. Pero esto en el sistema internacional es, entonces eso es 0,45 metros. Esa es la distancia en el sistema internacional. X igual a X sub 0 más B sub 0 T más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Obviamente, ¿no? Porque como hay un movimiento, eso va a pasar. Este X vale 0,45. Este vale 0 y este vale 0, ¿no? Porque se ha colocado el objeto. Entonces, esto será igual a 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado, pero mi tiempo es 10, entonces 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado. Despejo el A, entonces este va a ser 2 por 0,45 y este pasaría a dividir sobre 100. Eso sería 0,009. 009, así es, ¿no? Entonces, metros por segundo al cuadrado. Ahora, en esta ecuación, en esta, reemplazamos, ¿no? En asterisco, ahora vamos a reemplazar todos los datos en asterisco, ¿ya? 9,8 por el seno de 30 grados, menos mu sub k, que es nuestra incógnita, por 9,8 por el coseno de 30 grados, igual a la aceleración, pero nuestra aceleración es 0,009. Entonces, hacemos un despeje de mu sub k. 0.58. Eso, 0,58. Esto vale mu sub k.